Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes y que el Espíritu del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el Espíritu de verdad, que es el guía de aquellos que viven en el reino de Dios, venga a iluminar el entendimiento de todos y venga a darnos las palabras que vengan al encuentro de su necesidad, que vengan a dirigir su vida, conducir su vida, guiar su vida de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es muy glorioso, es extraordinario cuando nosotros recibimos una revelación. Hay un gozo en el alma, una alegría que nosotros no podemos expresar, es inexpresable, que yo quiero que usted también tenga. Pero para que usted tenga esa alegría, ese gozo de la revelación de Dios para su vida, revelación de una palabra, de una idea, revelación del reino de Dios. Usted tiene que entender la palabra de Dios. Ve solo, nosotros hemos hablado sobre el reino de Dios. Hemos trabajado, enseñado aquello que está escrito en la palabra de Dios, pero ni todos infelizmente entienden. Pero aquellos que viven en el reino de Dios comprenden perfectamente la palabra de Dios. Al final de cuentas, ellos están en el reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay dudas, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay tristeza profunda. No, en el reino de Dios es alegría, paz, justicia, verdad, porque es el reino del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Ahora, quien no está insertado en el reino de Dios, pero desea, anhela, suspira entrar en el reino de Dios, solo porque ella desea, quiere entrar en el reino de Dios, entonces eso es ya una llamada del Espíritu Santo. Ella ya fue escogida por Dios. Y aquellos que así quieren conocer la verdad, el Espíritu de verdad libera y las hace entrar en el reino de Dios. Además, Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os liberará. ¿Liberará de qué? De que del reino de este mundo. Los liberará del reino de las tinieblas. Los liberará del reino de la ignorancia espiritual. Lo liberará a usted del mundo, de Satanás, el mundo del diablo, y hará de usted una ciudadana, un ciudadano del reino de Dios. ¿Es usted quien, si usted aspira, desea? Esta es una señal excelente, porque esto sucedió conmigo. Yo deseé, yo aspiré, yo quise entrar en el reino de Dios. Y Dios vio esto. Él ve la intención de nuestro corazón, de nuestra mente. Y entonces Él nos revela. Un día el Espíritu Santo me habló así a mí. ¿De qué sirve que usted gane el mundo entero y pierda su alma?
Yo estaba soñando en construir mi familia, tener mi vida profesional, éxito, en comprar mi casa. ¿Sabe? Aquellos sueños de jóvenes que yo tenía. Pero ya comparó el reino que yo quería como el reino del mundo. Supongamos que usted quiera ganar el mundo entero. Pero si usted pierde su alma, ¿de qué va a servir? Entonces, aún hablando sobre el reino de Dios, es muy bueno. El reino de Dios, el reino de Dios. Vea, Cristiane me habló a mí, padre. Ella, oyendo y acompañando este estudio, esta meditación entre el reino de Dios, ella me dijo, padre, en el reino de Dios no hay una doble ciudadanía. Es verdad, no existe una doble ciudadanía. O usted está en el reino de Dios, es ciudadana o ciudadano del reino de Dios, o usted es ciudadano del reino del mundo. De las dos, una. No hay como usted tener un pie allá y un pie acá. Es imposible. ¿Por qué? Presta atención, mire, mucha atención. Simple, directo. Vamos ahora a pensar los pensamientos de Dios. El Espíritu Santo a través del apóstol Juan dice lo siguiente: quien practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, el diablo es del reino del mundo. Entonces, el mundo es quien peca, quien vive en la codicia, en el odio, en las guerras, en las envidias, en las codicias, en las concupiscencias de la carne. Es del diablo. Entonces, existe aquel o aquellos que viven en el reino del pecado, el reino del mundo, el reino del diablo. Quien practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, el Hijo de Dios se manifestó. Quiere decir, Jesucristo nuestro Señor. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir, Jesús vino para traer el reino de Dios. ¿Se acuerda que nosotros hablamos ayer? Jesús comenzó predicando lo siguiente: arrepentíos, porque ha llegado hasta ustedes el reino de Dios. Jesús vino a traer el reino de Dios a este mundo. Entonces, dos ciudadanías: quien está en el reino del pecado y quien está en el reino de Dios, en el reino de la santidad, en el reino de la verdad. Ahí él continúa diciendo: cualquiera que es nacido de Dios no permanece en pecado. No permanece en pecado. Quiere decir, erramos, fallamos, pecamos, pero no permanecemos en el pecado, porque no somos bienvenidos al reino del pecado. Nosotros erramos, pecamos, pero gracias a Dios que Jesús nos enseña a orar diciendo así: no nos dejes, no nos conduzcas a caer en tentación. No nos conduzcas, perdona nuestros pecados como perdonamos a nuestros pecadores. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir,
Yo tengo en la oración del Padre Nuestro una oración que yo le pido para que la hagan todos los días, en la mañana y en la noche. Pero yo no repito palabras, no es un rezo. Yo hablo colocando alma, pensando en cada palabra de la oración. Entonces, si nosotros pecamos, que es lo natural de la naturaleza humana, nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor intercesor y nos perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos insertados en el reino de Él, en el reino de Dios. Entonces, la persona vive en el reino de Dios aquí en este mundo, ella falla, ella erra, todos nosotros erramos. Pero la ventaja es que nosotros no permanecemos en el pecado. No permanecemos en el pecado. Es lo que está escrito aquí. El que es nacido de Dios no permanece en pecado. ¿Por qué? Porque su semilla permanece en él. ¿Qué semilla es esa? Es la semilla del Espíritu Santo. Él nos engendró. El Espíritu Santo nos engendra. Y esta semilla que nos engendra permanece en nosotros. Por eso, quien está en el reino de Dios no vive en el pecado, no permanece en el pecado. Sale, se aparta. Todo el día cancela su cuenta, su deuda con Dios. Y en el nombre del Señor Jesús, porque la persona vive en el reino de Dios. Ahora, vea solo. Su semilla permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quien está en el reino de Dios es ciudadano del reino de Dios y no vive en el pecado, falla, erra. ¿Por qué? Porque aún estamos viviendo en una cáscara de barro. Él continúa diciendo, en esto son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Quiere decir que los hijos de Dios, el reino de Dios, los hijos del diablo, reino del diablo, reino del mundo, el reino de este mundo. Cualquiera que no practica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios. Vea solo. Está hablándose de la justicia. En el reino de Dios hay justicia. En el reino del diablo hay injusticia. Ahí continuamos. Pablo, esto fue Juan quien escribió. Aquí Pablo habla también de forma clarísima sobre el reino de Dios y el reino del diablo. Él dice así: los que son según la carne se inclinan para las cosas de la carne. O sea, los que son según el reino de este mundo se inclinan para las cosas de este mundo. Ahora está quedando más claro, ¿no? Pues los que son según el Espíritu Santo se inclinan para las cosas del Espíritu Santo. Quiere decir, quien está en el reino de Dios, en el reino del Espíritu Santo, se inclina para las cosas del Espíritu Santo, para el reino de Dios. Pero los que están según con inclinación para la carne, están inclinándose para el reino de Satanás. ¿Por qué? Ahí él explica, porque la inclinación de la carne es muerte, o para muerte. La inclinación del Espíritu Santo, es vida y paz. Y este es un hecho. Dios habla allí a través de Isaías que los impíos no tienen paz. Quiere decir, los pecadores no tienen paz. Cuando la persona no tiene paz, es porque ella está en el pecado. Pero quien está en paz, no una
paz superficial. Hoy yo estoy en paz. No, es una paz permanente, porque quien vive en el reino de Dios tiene que tener paz dentro de sí, permanentemente, enfrentar luchas del lado de afuera, pero en su interior hay paz. Ahí él dice, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios. ¿Está viendo? Reino de Dios y el reino del diablo. Quien se inclina para la carne es carne, que es el reino de la carne, es el reino de este mundo, es el reino de cada uno, es cada uno. Esta es la realidad, pero él dice así, la inclinación del Espíritu Santo es vida y paz, por cuanto la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, pues no está sujeta a la ley de Dios. Quiere decir que quien vive en la carne no se sujeta en vivir en el Espíritu, porque es de la carne. Quien está en el reino del diablo no quiere la verdad, no se sujeta a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad, ella libera a la persona de la carne. Pero hay personas que no quieren liberarse de la carne porque ganan dinero con la mentira. Ganan dinero, ganan mucho dinero y pierden también con la mentira. El mundo vive en la mentira. El mundo que nosotros vivimos, el reino de este mundo, el reino del diablo, es el reino de la mentira, del engaño, de la ilusión, de trampas, de envidia, de codicia, de carne. Todo lo que se hace en el reino de este mundo es contra Dios, es enemistad contra Dios. Pero, la inclinación del Espíritu es vida en paz. En otras palabras, quien está en el reino de Dios, quien vive en el reino de Dios, está inclinado para las cosas del Espíritu Santo, para la palabra de Dios, tiene paciencia para oír la voz de Dios, tiene oídos para oír la voz de Dios y busca las cosas de Dios. Pero quien vive sobre el yugo de este mundo, su inclinación es para la carne, solo quiere tener placer, quiere dar placer, todo el placer para su carne, su corazón, porque no está sujeta a la ley de Dios, o sea, a la disciplina. Hablamos esto ayer. Cuando la persona está en la carne, a ella no le gusta la disciplina. Pero cuando la persona está en el Espíritu, en el reino de Dios, a ella le gustan las cosas en su debido lugar. A ella le gusta el orden, a ella le gusta vivir en la limpieza, a ella le gusta vivir en lo que es limpio, puro, verdadero, y le trae paz. Pero quien vive en el pecado quiere suciedad, inmundicia. Vea solo. Usted ve, si usted va a la Cracolandia, usted ve a jóvenes y hasta viejos usando drogas en la inmundicia. Están podridos. Solo ellos huelen mal. Ellos huelen mal no es porque usan drogas, sino porque ellos están viviendo ahí en la calle. Ellos no quieren saber de nada del mundo por venir, porque ellos están sujetos al espíritu de las drogas, de la esclavitud, que es el espíritu del reino del diablo, el reino de este mundo. Entonces, quien está inclinado para el desorden, está inclinado para el reino del diablo. Quien está inclinado para el orden y la disciplina,
está inclinado para el reino de Dios, porque el reino de Dios es orden, disciplina de verdad. Conforme dice aquí, la inclinación de la carne es enemistad con Dios. Entonces, quien vive en el orden, odia el desorden. Quien vive en el desorden, odia al orden. ¿Es la realidad o no es? Quien vive en la mentira, odia la verdad. Quien vive en la verdad, odia la mentira. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Los que viven en la carne. Pero en verdad, no puede vivir en el reino de Dios. Los que le gusta, anhelan, suspiran por la mentira y viven de la mentira. Tienen provecho con la mentira. Por lo tanto, el apóstol dirigido por el Espíritu Santo, los que están en la carne, o sea, en el reino de este mundo, en el reino de la carne, en el reino de la mentira, en el reino de la ganancia, en el reino de la ignorancia, el reino de la envidia, el reino de la codicia. Quien está en el reino de la carne no puede agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Ahí el apóstol dice, vosotros, él está hablando aquí con quién. Él está hablando aquí con aquellos cristianos romanos que vivían sobre el yugo de Roma, del emperador romano. Entonces, los cristianos eran lanzados en las arenas a los leones. Y era un espectáculo para los incrédulos que les gustaba la carne. Entonces, el apóstol Pablo, conducido por el Espíritu Santo, habla, vosotros aún ahora no están en la carne, sino en el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pablo está haciendo esto. Si el Espíritu Santo habita en vosotros, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ese tal no es de él. Entonces, amiga, amigo, esto es muy bueno. Voy a dejar este texto aquí para que usted pueda leer, meditar, razonar, para que usted pueda evaluar, pesar, colocar en la balanza, en su balanza, el lado del reino de Dios y el lado del reino del diablo, aquí en este mundo. Y usted va a saber, ahora yo sé, verdaderamente, yo estoy donde. Es ahí que usted va a decir. El Espíritu Santo va a iluminar su entendimiento cuando usted medite en estas palabras y lo hará usted descubrir, usted va a descubrir en qué reino está y por qué es que su vida está de mala calidad y por qué es que usted no tiene paz y por qué es que usted es infeliz. Y obviamente, cuando Él habla con usted, Él va a remover la ignorancia, la mentira, la carne, el reino de las tinieblas que está en usted. Porque fue para eso que Jesús vino. Él vino para destruir las obras del diablo en las personas. O sea, quien quiere, Él está listo para actuar el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Vea, voy a leer nuevamente. Pablo hablando para los cristianos romanos. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo habita en vosotros. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él.
O sea, o usted o yo o nosotros estamos en el reino de Dios o nosotros estamos en el reino del diablo. No hay un término medio. O nosotros tenemos la ciudadanía del reino de los cielos o tenemos la ciudadanía del reino de este mundo, el reino del diablo. Quien escoge somos nosotros. Yo escogí. Yo hice mi elección. Gracias a Dios. Fue la mayor y la mejor elección que yo hice en mi vida. Yo solté el reino de este mundo para poder entrar en el reino de Dios. Yo no podía entrar en el reino de Dios con mis sueños personales, con aquellos proyectos personales que yo tenía cuando era joven. Entonces yo tenía que escoger. Yo escogí. Yo solté mi futuro aquí en la tierra para invertir en el futuro de la eternidad en el reino de Dios. Voy a leer nuevamente, por favor, para que no se olvide. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de él. Entonces, la persona está dentro de la iglesia, pertenece a una denominación, incluso en la Iglesia Universal del Reino de Dios. Ella está dentro. Ella está dentro. Tal vez sea obrera, pastor, obispo, esposa de pastor, esposa de obispo. Ella es miembro allí de la iglesia, de la institución, pero no tiene el Espíritu Santo. Ella no pertenece al reino de Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Esta es la realidad. Tiene que tener el Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. O mejor, la persona solo recibe el Espíritu Santo si ella nace del Espíritu, ¿no es? Lo que Jesús habló, quien nace de la carne es carne, quien nace del Espíritu es espíritu, y solo quien es espíritu está en el reino de Dios. Dios los bendiga a todos y hasta mañana, que vamos a continuar en esta jornada del reino de Dios. Que el Espíritu Santo venga a iluminar su entendimiento. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén.